Bueno, ¿qué temas tenemos aquí? Pues un tema que me sugirió Fina y que yo creo que sí que es interesante comentar, es que en los foros y en las actividades se deja entrever un poco una cierta idea de que el libro de vida, hacer el libro de vida, es hacer el trabajo de historia de vida. Me diréis, bueno, pues claro, ¿no? Sí, sí. El libro de vida es hacer trabajo de historia de vida, pero el trabajo de historia de vida es mucho más que hacer un libro de vida. ¿Eh? Y entonces veo que hay una cierta. Me parece que si no haces el libro de vida no estás haciendo trabajo de historia de vida. Y no. Hacer trabajo de historia de vida es una actitud más general. ¿Eh? Es una disposición a comunicar, a hablar, a tratar sobre estos temas y sin embargo, el libro de vida es una herramienta al servicio de esta finalidad, de hablar, tratar sobre los orígenes del niño, los orígenes familiares, los cambios que ha habido en su vida, por qué está con nosotros en este momento, si está en acogimiento familiar, dónde puede ir más adelante, en fin, tratar todo esto y tratar de integrar la información, eh, plasmarlo en un objeto, un material, ¿no? Que permita luego revisarlo, contemplarlo, comentarlo. Es decir, es una herramienta para hacer trabajo de historia de vida que eh, tiene una estructura y sistematiza con actividades, con cosas, ¿no? Es decir, es una ayuda, es una herramienta para hacer esto. Bueno, pues está bien, pero hacer trabajo de historia de vida no es solo hacer el libro de vida, es mantener una actitud abierta, un clima de comunicación y estar disponible para lo que los niños puedan necesitar durante todo el tiempo, ¿no? Eh, Creo recordar que había alguien que decía ¿cómo era? Que había ido al supermercado con su hijo, me parece, de 2 años o así, o su hija no, de 2 años no, un poquito más, de 4 años, no sé, no recuerdo bien, Ujú. que había ido al supermercado. Pues nada, pues iba al supermercado, imagínate, con el carrito como van todas las familias, ¿no? Y de pronto, pues no sabemos, salió a relucir no sé qué tema y entonces empezaron a hablar de una manera espontánea y natural sobre las cosas. Eso es hacer trabajo de historia de vida. No hace falta que esté el libro por delante. Esa disponibilidad para comunicar, para hablar, es hacer trabajo de historia de vida también. Cuando los niños son muy pequeños, ¿eh? Decía alguien también, bueno, es que hay que esperar a que tenga 5 o 6 años para hacer el libro de vida. Bueno, no, no, los libros de vida se pueden hacer antes. Tú puedes empezar a hacer un libro de vida, incluso antes de que venga tu hijo adoptado. Como por ejemplo nos plantea, no sé si Sí. conocéis el libro, lo tengo por aquí, el libro Ujú. de Ana Verastegui, que es un bestseller de adopción, que se llama Esta es mi historia. El libro de tu adopción. Bueno, está al revés, se lee al No, revés. No, está bien. no, se ve bien. Esta Es que esta es además, nuestra historia. Sí, el libro bueno, de tu adopción. este libro, pues empiezan a hacerlo la familia adoptiva incluso antes de adoptar al niño, poniendo sus expectativas, sus ideas sobre la adopción, es decir, por qué iniciaron el proceso adoptivo, por qué. Y luego entra, cuando ya llega le adjudican al niño, pues llega el niño, entonces el niño está aquí, dónde viene, tal, y van creando un hilo narrativo, porque hay libros que son narrativos como este, y hay otros que son más bien, están estructurados por actividades, ¿no? O por temas, como el libro de historia de vida de Viaje a mi Historia, del programa Viaje a mi Historia, que tenéis ahí, que tenéis disponible también, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hacer trabajo de historia de vida desde el principio, con nuestra actitud, recopilando fotos, anécdotas, situaciones, es decir, recopilando todo lo que tengáis y lo podemos ir almacenando, guardando, para cuando el niño sea mayor, un poquito más mayor, ir poco a poco, involucrándolo a él también en las actividades que vayamos a hacer con el libro, ¿vale? El libro de viaje, la guía nuestra pone que el libro está pensado para niños a partir de 4 o 5 años, porque para hacer las actividades que están ahí preparadas en el libro de Viaje a mi Historia, pues los niños tienen que tener las habilidades típicas de un preescolar, es decir, hacer un dibujo, colorear, recortar, pegar,
son las actividades típicas que hacen los niños en un preescolar. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer trabajo de historia de vida y que no se pueda iniciar el libro de vida con edades inferiores, ¿no? Fijaos, yo el trabajo de historia de vida lo entiendo como una especie de brújula, ¿eh? Para estos niños, una brújula que les orienta en la vida. Y es una brújula que tiene como, que en realidad es como si tuviera dos brújulas, ¿vale? Dos brújulas. Una brújula sería la del saber, ¿vale? La historia de vida es, por lo tanto, saber. Me diréis, ¿saber qué? Pues de dónde vienen, por qué están viviendo ahora como acogidos o adoptados, ¿eh? Y cuál puede ser su futuro, en el caso sobre todo en el caso de los niños que están en el acogimiento familiar, ¿no? Este es un deber, digamos, psicológico y ético con la infancia. Así que es un derecho de los niños saber de su vida, ¿vale? Y luego tenemos la brújula del sentir. La brújula del sentir es muy importante también, de manera que el trabajo de historia de vida se guía por estas dos brújulas. En la brújula del sentir tiene que ver con que para aprender a confiar y a sentirse seguros, los niños que están en el acogimiento familiar o en la adopción, que llegan a nuestras familias, pues necesitan sentir el compromiso, la aceptación, necesitan sentir el respeto, el afecto, la honestidad y el reconocimiento de las personas que están cuidando de ellos, las familias de acogida o las familias adoptivas. Entonces, lo bueno que tiene es que las dos brújulas tienen que estar sincronizadas, ¿vale? Porque el trabajo de historia de vida no es completo si una de las dos falla, ¿vale? Solo datos, solo información, solo las razones de por qué están los niños en esta situación no es suficiente, no es suficiente. Y solo sentir el compromiso, el afecto, la aceptación, tampoco es suficiente para otros niños que también necesitan saber. Por lo tanto, el trabajo de historia de vida tiene que ir en esas dos frentes. En el frente del saber a los niños, informarles, darles las situaciones que han vivido, pero también en la brújula del sentir. ¿eh? Sentir ese compromiso, ese afecto, esa aceptación, para que ellos se sientan seguros. Y tienen que ir de la mano. No, si yo pongo el acento o el énfasis en la información, algunos niños no se sentirán bien solo con eso. Y si pongo el énfasis en el cariño, en el afecto, y no tengo información o no soy capaz de transmitir la información adecuadamente o tal, tampoco ese trabajo acabará de completarse como nos gustaría que se completara, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esa doble vertiente en el trabajo de historia de vida. Desde luego, un libro de vida no es un álbum de fotos, ni es tampoco un diario. Es algo más complicado, ¿sabéis? ¿No? Involucrarte, que tratar y abordar con el libro, en esa tarea, determinados temas que son importantes para generar en los niños darle sentido un poco a su vida y a generar un poco la narrativa que ellos necesitan para una identidad integrada y positiva. ¿eh? Así que eso es un tema, ¿no? Yo digo que hay trabajo de historia de vida técnico, digamos, de libro de vida, lo que son el cronograma, el género no sé qué, el ecomapa, eso es toda la parte técnica, ¿no? Pero luego tenemos el trabajo de historia de vida, que es el de andar por casa, del día a día, que se reflejan las actitudes nuestras de cada día con los niños, con cómo los tratamos, con la aceptación, con esa parte emocional que estamos comentando, ¿no? Ya estábamos comentando antes, no hay un momento realmente definido, ¿no? para abordar según qué cuestiones, ¿no? En realidad habría que hacerlo desde el principio. Es decir, el niño no va a entender las cosas, o puede que no entienda determinadas, vale, pero tú tienes que ejercitar tu capacidad de soltar las cosas, decirlas, comunicarlas, porque si las dejas ahí
digamos, si las dejas ahí en el silencio, si esperas y alargas un poco las situaciones, al final siempre se acaban complicando. Cada vez resultará más difícil hablar con los niños, ¿no? Entonces, bueno, es, yo creo que hay que tratar de comunicar desde el principio. Comunicar no es necesariamente el dato concreto, es comunicar, es sintonizar, es ser sensibles, es estar ahí, acompañar, eh, ir dosificando digamos, gradualmente la información y el cariño que tiene que ir con la información, ¿eh? Porque si solamente la información no vamos bien con la brújula, ¿eh? Tienen que ir las dos cosas juntitas. Esa es un poco la idea. Y esperar a veces se puede convertir en un error, ¿eh? Esperar nos puede al final acabar complicando un poco las cosas. Yo pienso, siempre lo digo, que la información es importante para hacer trabajo de historia de vida, porque es la materia con la que hacemos el trabajo de historia de vida, ¿no? Con los niños, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es siempre comunicar y acompañar emocionalmente a los niños, ¿eh? Incluso cuando no tenemos o tenemos muy poca información, ¿eh? Y en ese caso lo que podemos es explorar lo que ellos piensan que les ha ocurrido, ¿eh? Por ejemplo, tú no tienes información, mira, le dices, oye, con honestidad, mira, yo no sé, no tenemos información de qué es lo que te ha pasado, pero ¿qué crees tú qué es lo que qué piensas tú que te pasó? Entonces él te puede contar o te puede decir qué es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Tú puedes explorar un poco lo que ellos te dicen y tratar de llevarlo a un escenario, eh, digamos, previsible dentro de lo que es la situación familiar o lo que tú sabes de esa situación. Es decir, eh, movernos un poco en un ámbito para evitar también que se generen determinadas fantasías negativas o idealizaciones que puedan ser, que puedan también complicar las cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que comunicar, hay que acompañar, hay que emocionalmente y aceptar y estar disponibles para los niños con estas situaciones, ¿no? Siempre con honestidad, con la verdad por delante. Esto es importante porque a veces, por querer suavizar o endulzar las cosas, contamos cosas que luego no, que a lo mejor cuentas una cosa al principio, una historia más o menos simple, pero cuentas al principio, y luego, pues conforme la cosa va avanzando y en un clima de buena comunicación, el niño o la niña te va pidiendo, vas viendo que vas necesitando más cosas y tú le vas a meter, y ahora resulta que te tienes que desdecir de algo que dijiste al principio. Así que las historias que tú cuentes al principio las tenemos que pensar bien, ¿vale? Intentar no improvisar. Y pensarlas bien y tenerlas más o menos engarzar una cosa con la otra, ¿vale? Para ver un poco, ir graduando un poco con los niños, pero de manera que algo que digamos al principio no tengamos que luego bajarnos del burro. Dije, no, es que lo que te dije al principio no era así, era que te dije otra cosa que no. De intentar que todo vaya encajando de una misma manera, ¿no? El tema de la continuidad y el trabajo de historia de vida, ¿no? La continuidad en las transiciones vitales de los niños, entre familias y tal, ¿no? Esto es fundamental. La continuidad es una de las claves del éxito en el acogimiento familiar y en la adopción, ¿eh? Que los niños puedan tener conciencia de que cambias de una familia a otra y que hay ahí una historia que tú no tienes, que estando con una no tienes que renunciar a la otra y que hay contacto y que eso se vive de una manera natural, es una cuestión fundamental para, para que las cosas vayan bien en el acogimiento familiar, desde luego, y en la adopción. Estos niños vienen de la discontinuidad, de pegar saltos de aquí para allá sin saber por qué, porque nadie se lo explica, en una situación de desarraigo absoluto. Entonces, todo lo que sea unir una cosa con la otra es fundamental. El acogimiento familiar es la base un poco de esto, ¿no? Trabajar en las familias de acogida temporal o de acogida de urgencia, que hacen el trabajo inicial de trabajo de historia de vida y le pasan el testigo a las familias posteriormente, es fundamental, ¿no? Hay que intentar, en el acogimiento por lo menos, eh, siempre que sea posible y con la ayuda de los profesionales, involucrar
a las familias biológicas también en el trabajo de historia de vida, si es posible, en las visitas. Alguna gente ponía alguna participación, comentaba la dificultad de hacer trabajo de historia de vida cuando es un acogimiento temporal muy breve o un acogimiento de urgencia. Yo no lo veo así. Creo que es fundamental. Es decir, aunque esté poco tiempo contigo el niño, pues hay que tomar constancia documental y gráfica de todo lo que allí ocurre, eh, registrar cambios, anécdotas, hitos evolutivos, cambio cuando le salió el diente, cuando no le salió, tal, comunicar y crear un clima abierto de comunicación sobre la adopción, en fin, tener actitud positiva. Es decir, manejarse un poco en este terreno, aunque el libro, lo que es hacer el libro propiamente, pues no se haga en ese momento, simplemente que tú recojas toda la documentación, toda la información, la ordenes, la dejes preparada para que ese niño se la lleve a, a la siguiente familia. Eh, en el programa Viaje a mi historia teníamos, que creo que Ina la tiene detrás, una caja, le llamábamos la caja de los recuerdos. Entonces, el niño llega a la familia, ¿me entiendes? Y todas las fotos, es un bebé, que no podemos hablar de, bueno, no bien, las fotos, cómo dormía, un vídeo que le grabaste, tal, todo, lo metes en esa caja y se lo das a la familia que viene después, sea una familia de acogida permanente, una familia adoptiva, es decir, si es muy pequeño, es que no ha podido hacer libro de vida, bueno, no importa que no haya podido hacer libro de vida, tú le enseñas toda esta foto y a partir de aquí tú vas generando con el niño, que ya será más mayor, el libro de vida, la actividad que tú vayas, ¿vale? Por lo tanto, eh, creo que es importante que la gente que, aunque tengas unos días nada más, un tiempo nada más, poco tiempo, puedas hacer algo y puedas aportar algo, porque el paso del niño por allí para el niño tendrá sentido, ¿no? Tendrá sentido y eso tiene que estar ahí. Los niños necesitan información, todos los niños necesitan información, necesitan consuelo, necesitan apoyo, necesitan que se les valide sus emociones, lo que sienten, ¿vale? Eh, que se normalice muchas veces. También necesitan expresar emociones y necesitan tiempo. Necesitan tiempo, unos más, otros menos, necesitan tiempo para hacer las cosas. Por lo tanto, la comunicación con estos niños es una tarea delicada, porque también es cierto que vienen probablemente de situaciones de adversidad y complicadas, donde no, en fin, no se les ha transmitido un mensaje precisamente, no han aprendido precisamente a confiar en los adultos, ¿no? Y entonces, bueno, pues oye, hablar de las cosas y tal cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que el silencio o esperar las cosas, esperar que los niños pregunten o hacen las cosas, dejar al niño la iniciativa y quedarnos ahí en el silencio y si no pasara nada y tal, pues transmite un mensaje negativo. Un mensaje negativo que crea un clima de evitación y a veces de negación que es muy denso y que conforme va avanzando cuesta más trabajo y más trabajo romperlo. Entonces yo siempre animo un poco a intentar eh, no dejarse arrastrar por eso, intentar moverte e intentar tomar la iniciativa en la comunicación siempre, ¿no? Hablábamos antes de varios casos que hemos comentado, ¿no? Pues ahí, yo creo que ahí, no sé si creo que lo tenemos nosotros entre la documentación del curso, ¿no? Se llama hablar de la adopción también cuando es difícil, lo tenemos, ¿no? Bueno, pues ahí aparecen varias cosas que yo creo que son de mucho sentido, ¿no? De mucho sentido común. Uno es la atención para comunicar con los niños, que a veces nos cuesta tanto y que el niño parece que no. Una cosa, lo que se llaman los, atención a los desencadenantes, a las situaciones sobrevenidas desencadenantes. Por ejemplo, el día del padre o de la madre, como hemos comentado antes, un cumpleaños, el embarazo de un familiar. Este es un momento, son momentos, digamos, que actúan como detonantes porque los niños los perciben y es el momento que están más sensibles a lo mejor para hablar con algunos de estos temas. Otra de las cosas, de los trucos que podemos utilizar
que aparece también ahí, son lo que llaman ellos comentarios guijarros, ¿eh? Es como si tú tiras en una pila que está el agua muy tranquila, tiras una piedrecita y entonces se generan unas ondas, ¿no? Y se van moviendo por toda el estanque, ¿no? Es, viene a decir, es decir, pues yo qué sé, eh, qué bien dibujas, oye, qué bonitos son los dibujos. Seguramente en tu familia hay gente que pinte muy bien. ¿Mm? Oye, y el niño de pronto te mira como diciendo, o sea, lo que yo tengo en mi cabeza sobre mi familia y de dónde vengo y no sé qué, tú también lo tienes en la cabeza. O sea, tú también piensas en mis padres, en mi familia de origen y también, ¿sabes? Este es un comentario, por ejemplo, de este estilo, ¿no? ¿Eh? Algo no es una pregunta, simplemente es decir algo, dejarlo caer, ¿no? Y eso que dejas caer informa al niño o a la niña de que tú también estás pensando en los términos de la adopción o del acogimiento familiar, de las situaciones de origen y tal familiares, ¿no? Y este es también un truco que podemos emplear, ¿no? Luego están las situaciones propicias, las situaciones, yo qué sé, comentaba yo antes que una persona del foro me ha comentado que habían ido al supermercado y por allí hablando de las cosas, de una manera natural surgió un tema, ¿no? Bien, pues eso, ir al supermercado o un viaje, ¿no? En el coche, van en el coche juntos y, bueno, pues el viaje se presta a hablar de cosas y tal, pues es un momento propicio, ¿no? Y otra de los trucos que se comenta ahí también, que a mí también me parece interesante, es el comodín del tiempo, ¿sabes? Comodín del tiempo, bueno, porque claro, a veces los niños no hay que esperar a que los niños pregunten, ¿eh? O sea, que hay que tomar la iniciativa, como decimos, pero cuando tú ya tomas la iniciativa y los niños ven que la cosa, oye, que tú eres receptivo o receptiva y que se puede hablar de cualquier cosa, pues entonces se sueltan el pelo o se pueden soltar el pelo y entonces te preguntan. Entonces cuando te pueden preguntar porque ellos de pronto no piensan que eso pueda ser algo malo, ¿no? Y tal. Entonces tú te estás afeitando y de pronto te dice, bueno, y mi madre tal, tía, en el momento que menos te lo esperas, te pregunta, te deja caer una pregunta que te deja, porque el chiquillo la tiene en la cabeza y la ha expresado, la ha contado. Eso es fantástico, ¿eh? Que lo puedan decir es fantástico. Entonces, a ti te pillan eso, afeitándote o yo qué sé, lo que sé, momento más raro. Y entonces tú utilizas el comodín del tiempo. Dices, mira, ahora no puedo decir, pero ahora dentro de un ratito te contesto, o mañana tal. Y cuando lo dices, lo haces. Es decir, en el mínimo tiempo posible le contestas cuando ya hayas pensado un poco que le puedes contestar, ¿vale? O sea, son como trucos para favorecer el tema de la comunicación. Cuando pensamos en comunicar, siempre pensamos en hablar. Los adultos, cuando pensamos en comunicar, casi siempre pensamos en hablar. Y yo les digo muchas veces a las familias, a la gente les digo, mira, con los niños, sobre todo los más pequeños, 5 o 6 años, los preescolares, los más pequeños, eh, hay que deconstruir un poco la comunicación y evitar un poco la palabra, porque la palabra para estos niños es control. A través de la palabra, del lenguaje, de las cosas que preguntamos, es como si hay un elemento de control en la palabra. Entonces, para comunicarnos con los niños hay que explorar otras vías. Entonces, para comunicarnos con los niños cuando hay dificultades, podemos explorar todo lo demás que hemos comentado, que aparece en la guía de la historia de vida, que aparece en todos lados. Es decir, el juego, el dibujo, eh, las películas, los cuentos, eh, movernos, utilizar objetos, juegos con objetos. Es decir, tenemos que volver a ser niños nosotros, volver a ser, dejar un poco la palabra y pensar que el niño se puede comunicar con nosotros mediante la palabra con facilidad y tal, que requiere una estructuración y pensar que podemos comunicarnos con ellos, pero de otra manera, de una manera más infantil, de una manera más cercana a los niños, ¿no? Iniciar eso y, bueno, y de ahí, del juego, luego podemos hablar. Pero el juego facilita mucho el compartir estas tareas proyectivas, facilitan mucho las cosas, ¿no? Así que, por lo tanto, para romper un poco las dificultades y tal, utilizar otro sistema de comunicación. Otra cosa, la comunicación es bidireccional.
Yo siempre lo digo. Nosotros le pedimos a los niños: "Oh, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo era tu familia?". Oye, perdona, ¿y cómo es la tuya? ¿Sabes? O sea, que la comunicación es bidireccional. O sea, así que yo te tengo que contar a ti lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo he vivido con mi familia y tal, tú a mí no me dices ni mu, ¿sabes? No, hay que partir también, es decir, nosotros tenemos que dar algo también en la comunicación, ¿no? Va en los 2 lados. O sea, yo cómo te sientes tú, por qué cuando fuiste a cogerlo, pues te sentiste así, es decir, tienes que predicar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo de la comunicación, ¿vale? Esto también es importante. Eh, ya he comentado otras cosas, es importante respetar. Esto también que se me olvida siempre, pero no quiero que se me olvide aquí. Con la comunicación con los niños, lo que hablemos con ellos y tal, hay que respetar profunda y totalmente su privacidad y la confidencialidad de las cosas que nos dicen los niños, ¿vale? Porque si te cuentan en la intimidad, cuando tú has conseguido con muchísimo trabajo establecer un vínculo mínimamente, una confianza ahí, vas y el niño te cuenta cualquier cosa y tú solo cuentas a otra persona y el niño al final se entera, ¿sabes? No, 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 no. Es algo, si tú tienes que compartir eso con otra persona, tienes que hablarlo con el niño y decirle, oye, podemos hablar con esto con mamá o podemos hacer esto ¿sabes? Porque esto no es tuyo. O sea, tienes que respetar eso, esa intimidad. Claro, hay algunos límites, ¿verdad? Cuando se hace trabajo de historia de vida, nos ha pasado, por ejemplo, con algunos niños que haciendo el libro de vida o haciendo alguna actividad, la redacción o lo que sea, o sea, ha salido a reducir, imagínate, un niño que está en acogimiento familiar, pues que un hermano o un niño pequeño tal, fue víctima de abusos también y no se sabía, ¿sabes? Y esto no se sabía. No lo sabían los servicios de protección. Entonces, claro, tú, cuando se hace trabajo de historia de vida con los niños, también hay que decirles que todo lo que va a pasar, es decir, cuando yo voy a hacer el libro con él y voy a comentar con él, son cosas entre él y yo. No tienen por qué trascender. Pero hay un límite. Hay un límite que es este que te os digo. ¿No? Y esta limitación lo tienen que conocer, ¿no? Tienen que saber los niños, ¿vale? Porque, bueno, trasciende, claro, la situación cuando ocurren o pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Así que comunicar es, son sentimientos, porque esto va de sentimientos. Todo el tiempo vamos de sentimientos, aceptar, comprender, validar, ¿vale? Y a veces, pues nos tenemos que comunicar con los niños sobre estas cuestiones, pues inevitablemente, aunque nosotros intentemos graduar las cosas, intentemos hacer la historia lo más asimilable posible, a veces, pues inevitablemente le abre una herida o produce dolor en los niños, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque es así. ¿Y qué hacemos entonces? Pues tenemos que reforzar el vínculo con el niño totalmente y hacerles entender que estamos ahí con ellos. Que estamos con ellos ahí a cañón, totalmente. ¿Eh? Con ellos ahí a tope y que, bueno, que entendemos cómo se sienten y que estamos con ellos. Porque este dolor y la tristeza que puedan sentir, forma parte del proceso que ellos necesitan seguir para superar estas dificultades. Y lo ideal es que no estén solos cuando eso ocurre, que estén contigo, con las personas que están ahí al lado, que son las que le estáis ayudando a superar esa dificultad, ¿no? O sea que no siempre, ¿eh? No siempre cuando se dice una cosa, pues el niño se pone fatal, ni mucho, no, porque a veces no es así, ¿eh? Reaccionan los niños de muchas maneras, ¿no? Pero cuando ocurre, pues es bien. Hay que tomarlo con naturalidad y intentar acompañar a los niños y funcionar así, ¿vale? Sobre trabajo de historia de vida en la adolescencia o con niños ya más mayores, ¿no? Y, y bueno, sobre todo cómo se pueden abordar las cosas con estos niños, ¿no? A ver, esta es una cuestión complicada porque iniciar este proceso de, de trabajo de historia de vida
cuando ya un niño pues está en la preadolescencia o la adolescencia, revelar según qué cuestiones y tal, pues es un tema muy complicado porque es un momento evolutivo muy sensible donde los niños y las niñas están en un proceso mm, de- cuyo logro principal es la autonomía. Es decir, es separarse de los padres para situarse en el mundo social de sus amigos y adquirir competencias más autónomas emocionalmente, socialmente, personalmente. Entonces, claro, tratar estos temas en este momento es complicado porque les obliga a ver un poco su trayectoria hacia el pasado, cosas que a lo mejor sabían pero que no querían saber, dificultades, y entonces puede generar, eh, es un momento, digamos, complejo para trabajar. Pero si hay continuidad, es decir, por lo menos si se ha hecho un trabajo previo antes o hay cierta comunicación antes y tal, si se abordan estos temas, hombre, desde luego no se puede imponer. O sea, si los niños dicen, oye, que se cierren en banda, pues esto no lo puedes imponer, ¿no? Es que si no lo puedes obligar, ¿no? Y luego yo siempre digo que hay que dejar lo que llaman puertas abiertas, ¿no? Si los chavales se niegan o no quieren o te ponen dificultades, pues oye, una actitud por tu parte clara y abierta a la comunicación, claramente, diciendo, mira, estamos aquí, estamos disponibles para lo que tú quieras, podemos hablar de este tema cuando tú te sientas con ganas o con fuerzas. Eh, Segundo, voy a dejarte aquí, en este sitio toda la información que tenemos, la partida de nacimiento, no sé qué, patatán, bueno, la historia de esto, la foto, esto está aquí, que lo sepas, por si tú quieres verlo, cuando tú quieras, ¿vale? Y por supuesto, aceptar sin reproches la actitud que pueda tener y comprender lo que se hace allí, ¿no? Es decir, es un momento difícil para empezar a abordar el tema, si no se ha hecho antes. Si se ha hecho algo antes, pues todavía hay oportunidades de abordarlo con un poco más de éxito, ¿no? ¿Qué se puede hacer con estos niños para abordar? Porque estamos pensando que se puede, estábamos hablando antes del libro de vida, ¿no? Que el libro de vida, pues pega la foto, las actividades que habéis visto de Viaje a mi historia, por ejemplo, o el libro de Ana Verastegui también. Son libros para niños más pequeños. ¿Qué hacemos con los niños más mayores? ¿Nos podemos hacer un librito a pegar fotos y tal? Pues hay algunas propuestas interesantes, por ejemplo, de hacerlo digamos, dar un salto a lo digital, movernos en el ámbito digital que los chavales manejan también. Hay quienes tiene experiencias de este tipo con Instagram, por ejemplo, con el Stories. En fin, yo, sinceramente, no os puedo decir cómo va eso, pero hay gente que lo ha hecho y me parece interesante algunas experiencias de las que hay ahí. Pero eh, o- eh, hay algunas experiencias interesantes que se pueden. Lo que pasa es que está en inglés y es que yo no conozco en España, en castellano no tenemos nada, pero este es el manual de referencias, ¿no? Sobre este tema. Hacer trabajo de historia de vida digital, ¿vale? En la esfera digital. Entonces, aquí explican cómo se puede hacer todo el trabajo de historia de vida, pero utilizando exclusivamente eh, proyectos y actividades en el área digital, ¿no? Eh, por comentaros algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no hace falta que, además, en este caso, los formatos son mucho más flexibles, no hace falta que estemos hablando de un libro de historia de vida, ni nada, o sea, no tiene por qué tener forma de libro, me refiero. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, digitalizar fotos, ¿no? Antiguas, y digitalizar fotos y comentarlas, grabar historias en audio digital, ¿no? Grabar un documental de, un- sobre tu vida, por ejemplo, de 3 o 4 minutos, ¿no? Eh, yo qué sé, hacer un collage, un cómic con material digital, o, por ejemplo, revisitar, revisitar lugares donde tú has estado y has vivido, eh, y hacer una grabación en vídeo o con sonido también, y luego comentar lo que a ti te evocan esos sitios a los que has ido y por donde te has movido. Eso lo puedes hacer solo, lo puedes hacer acompañado de otras personas con las que tú quieres compartir esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es decir,
hay un ámbito de posibilidades para trabajar con niños un poco más mayores, el trabajo de historia de la vida. También hay experiencias que yo conozca para tratar, hacer trabajo de historia de vida, por ejemplo, compartido con varios niños. Varios niños en grupo. No lo hacen con sus padres o con sus acogedores, sino en grupos en los que también participan padres y acogedores, pero lo hacen en grupos de chicos y chicas que comparten también la experiencia de haber sido adoptados o acogidos, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una posibilidad. Y ya para terminar, también ha aparecido algún comentario sobre búsqueda de orígenes. Ahí hay algo que yo creo que es muy importante. Pensamos que todos los niños que son adoptados, o todos los niños que, bueno, acogidos menos, ¿no? Pero desde luego los que son adoptados van a querer necesariamente emprender una búsqueda de orígenes externa, ¿no? Cuando le damos la información o cuando hacemos con el trabajo de historia de vida, le explicamos que son adoptados, de dónde vienen y tal. Pensamos que van a ser así, que todos van a querer hacer esa búsqueda externa. Y eso sencillamente es que no es así. ¿Eh? Hay eh, niños que sí, chicos que sí, casi siempre en la adolescencia o ya de jóvenes adultos, y hay otros niños, chicos que no. Luego, puede que ellos quieran saber cosas de esa persona o comunicarse con esa persona, pero no de una manera directa, sino a través de una carta, a que te responden, ¿vale? O solicitando según qué información a los servicios de protección o a los servicios de posadopción, ¿no? Y con esa información ya te quedas tranquilo y ya no necesitas seguir. Es decir, de todas las posibilidades de búsqueda, digamos, que existen, cada persona tiene que encontrar cuál es la suya. Algunas personas, solo algunas, son las que deciden continuar esa búsqueda hasta que, digamos, implique un contacto directo con la persona pues, de la familia, su familia de origen, su madre o sus familiares, lo que ellos buscan. No todas las personas completan ese proceso, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando esto ocurre? O cuando vemos que los chicos necesitan información sobre esto. Pues hay que acompañarlos, por supuesto. Pero creo que algunas personas han puesto en el foro con mucho acierto, han hecho referencia al vídeo de Irache Serrano, en el que ella explica, mucho mejor que yo, por supuesto, que esta cuestión no es que nosotros queramos acompañar a nuestros hijos en la búsqueda, no quiere decir que nuestros hijos quieran que nosotros los acompañemos, sobre todo a determinadas edades, ¿vale? Y este deseo hay que respetarlo, hay que respetarlo. Entonces, que yo respete este deseo con mi hijo o con mi hija, no quiere decir que yo lo vaya a dejar solo, ¿vale? Yo tengo que estar ahí acompañándole todo el tiempo, pero desde la distancia y dándole el margen que él necesita o ella necesita para eh, emprender esta búsqueda y la información que pueda necesitar. Por supuesto, antes de la mayoría de edad, los padres adoptivos juegan un papel fundamental porque son los que tienen capacidad también para mover toda esa cuestión. Ya una vez que los chavales los chicos son ya mayores de edad, ya la cosa puede cambiar y puede tener otra dinámica, ¿no? Pero bueno, desde luego hay que acompañar y pensar también otra cosa, que es que la construcción de la identidad adoptiva y de la identidad de los niños y niñas acogidos es un proceso que dura toda la vida. Entonces, a unos chicos y a chicas, a lo mejor esa búsqueda o esa necesidad de buscar les llega en el momento de la adolescencia, pero a otros no, y les llega más adelante. Les llega más adelante cuando ya son mayores, ¿no? O un poco más mayores, ¿no? La propia Irache decía que a ella le había ocurrido ya de mayor, ¿sabes? O sea que, bueno, ¿por qué? Pues porque, oye, yo qué sé, pues te echas una novia y piensas, ¿cómo te recuerda cómo habían sido tus padres? Porque tienes un hijo o te casas y piensas, uy, ¿esto cómo es? Se muere tu familiar, piensas, uy, se me han muerto. O sea, estás todo el tiempo, toda la vida así. Es decir, esa
situación no, nos acompaña de alguna manera durante toda la vida y lo que hay que tener es que la identidad adoptiva pues tiene que estar integrada como un elemento positivo y constructivo en nuestra identidad. Esto es lo fundamental, este es el logro fundamental, ¿vale? No puede ser una china que esté metido en el zapato y que esté continuamente molestando cada paso que damos en la vida. Tiene que ser al contrario, una cosa que nos ayude, que la tengamos integrada positivamente, que nos ayude a, a salir adelante de una manera positiva y constructiva, como estaba diciendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es, estos eran un poquito los temas, ¿no?